A todos, bienvenidos y sobre todo bienvenido nuestro invitado especial, Francisco Santos, más conocido como Pacho Santos. Muchas gracias por aceptar esta invitación porque de verdad llevábamos rato tratando de contactarlo a raíz de todo lo que está pasando en el país. Cuéntenos cómo está, dónde está, a qué se dedica y también saluda a Daniel Reyes, mi coequipero. Pues Daisy, un placerzote, además una periodista con tanta experiencia, con tanta historia, con tantas cosas que hizo en Colombia. Para mí es un placer poder volverme a reencontrar con toda esa historia y con todo ese camino recorrido en el periodismo con gran éxito. Un saludo a Daniel, un saludo a todas las personas que ven este video. No, yo en estos momentos estoy en Miami porque estoy trabajando toda esta semana y la próxima semana aquí. Y después regreso a Colombia. Estoy dedicado a escribir, estoy escribiendo en Semana, estoy escribiendo en Portafolio, perdón, en Infobae. La de Infobae es más de temas geopolíticos de América Latina, la de Semana es del enredo que tenemos en Colombia, que eso da para escribir prácticamente una columna todos los días. Y estoy dedicado a un tema que me parece muy importante, que en América Latina no ha salido a flote. Voy a trabajar todo el segundo semestre por toda América Latina haciendo entrevistas haciendo seminarios sobre China, Rusia, Irán en América Latina, la influencia que tienen, de dónde vienen, para dónde van, porque eso va a ser parte fundamental de lo que es la realidad democrática democrática y económica de nuestros países. Y en esta nueva Guerra Fría que creo que se desata con la invasión a Ucrania, con el tema de Israel y con lo que está pasando en el mundo y con el ascenso de China, hay un nuevo momento geoestratégico que es importante que entendamos para que tomemos decisiones políticas, para que tomemos decisiones de seguridad y para que sepamos que el costo de estos tres actores es muy grande, sobre todo con Rusia e Irán, que son disruptores, y el costo económico con China tiene otros costos políticos de injerencia, etcétera, que son fundamentales. A eso estoy dedicado. Bueno, y ayudar a que Colombia no pierda su democracia, que para mí es parte fundamental de mi vida. Sí, eso es muy importante, muy interesante, Pacho. Muchas gracias por los elogios. Y para mí también es un gusto encontrarme con un colega que quiero, admiro, aprecio. Hemos tenido muchos encuentros de cosas que hemos hecho, de liderar protestas y cosas. Invitamos a Pacho porque él es, digamos, un líder importante en lo de las marchas. Recuerdo haber cubierto muchas de las marchas de País Libre como una voz contra el secuestro. Entonces queremos como que nos cuente cómo ve las marchas, qué ha pasado, las famosas marchas que ha habido en Colombia, la de Duque, que fue muy dura, y la que tuvimos antier, que fue realmente apoteósica. Así el presidente trate de disminuir la importancia y la cantidad de gente. ¿Cómo ve la situación y pues qué tanto se puede lograr en este momento para que o el gobierno reaccione o haya alguna solución a lo que estamos viviendo? Pues Daisy, mire, después del secuestro de Pablo Escobar, y los jóvenes seguramente que ven esto no saben, yo salí libre y creé País Libre, donde ayudamos a las víctimas del secuestro, y eso transformó mi vida. Eso le agregó un elemento a mi vida. Yo era periodista y me obligó a saltarme de la barrera al ruedo. Me volví activista, y activista con País Libre. Me dediqué a ayudar, además de mi oficio de periodista, a ayudar a las víctimas del secuestro. Y en el año 96 estábamos en Junta y llega una señora, Lucía de Manrique, y nos dice: hombre, mi marido lleva un año secuestrado por los hoy angelitos de la FARC. Yo quiero hacer algo, quiero hacer una protesta. Y yo le dije: no, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos 5 protestas con todas las víctimas? Ya fue una de las primeras protestas de País Libre, que se llamaba Por un país sin secuestros, y hicimos 5 marchas, mitad del gobierno de Samper, una situación política dificilísima y una violencia brutal, y salió un montón de gente. Sí. Salió un montón de gente en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Valledupar y en Villavicencio. Gente, macho, era impresionante los ríos de gente. Era tal el desespero de la gente con esa inseguridad y con esos líos que teníamos con la FARC, con el ELN, con los paramilitares. Es más, le cuento una anécdota. Yo invité al hijo de la hermana de Simón Trinidad, que estaba secuestrado Carlos Castaño, a que estuviera en la tarima en Valledupar.
ellos son de allá. Era un muchacho menor de edad, tenía unos 16, 17 años. Le pagamos el pasaje y lo llevamos a Valledupar, y cuando estuvo en Valledupar ya la familia nos dijo, mire, no lo pongamos en este riesgo, y no habló, porque es que nosotros no discriminábamos entre secuestradores buenos y secuestradores malos. El secuestro de la guerrilla o el secuestro de los paramilitares era igual para nosotros, como debe ser en el tema de la violencia. 2 años después, cuando el ELN secuestran a más de 100 personas en la iglesia de la María, y también secuestra un avión de Avianca y lo aterriza en el en el sur de Bolívar, y secuestran a todos los pasajeros, dijimos, bueno, nos toca volver a activar, y ahí creamos el movimiento del No Más. Y esto era País Libre, esto era un grupito de personas, los medios ayudaron mucho, tengo que ser muy, muy sincero, y nos ponían la publicidad y nos ponían toda la convocatoria. Me acuerdo que en las marchas del No Más decíamos, en España matan a uno y marchan millones. Aquí matan y secuestran muchos y nadie dice nada. Y era la época de la famosa marcha por Miguel Ángel Blanco, el concejal que había matado a ETA, y salieron millones. Y organizamos la primera marcha, y de pronto organizamos la segunda y organizamos la tercera, y se empiezan a organizar marchas casi que por generación espontánea. E hicimos unas marchas gigantes hasta el punto que en octubre del 99, pleno proceso de paz del presidente Pastrana, hicimos una gran marcha ya de final en Bogotá. Llenamos el Parque Simón Bolívar, lo hicimos en el Simón Bolívar. Cientos de miles de personas ese día, yo no sé cuántas, pero era impresionante. Y era todo con el cartel del No Más, y eran solo víctimas, ahí solo hablaban las víctimas, que era importantísimo. Hay una foto que me parte el corazón a mí y que me recuerda a esos momentos tan fantásticos de activistas. En la Plaza de Caicedo en Cali estoy yo, y de pronto veo a toda la gente de abajo y les digo, los que tienen que estar arriba de la tarima son ustedes. Y los hice subir a las víctimas y hablaron todas. Y hay una foto mía con un montón de gente con carteles de sus desaparecidos, de sus secuestrados. Y pues eso me llevó obviamente a que las FARC me quisieran matar por todo lo que estamos haciendo pues contra las FARC en pleno proceso de paz. Me vine a España, pero mi vida de activista seguía estando en el alma. Y ahora con lo que está pasando, pues volvimos a eso. He vuelto a eso. Las marchas son instrumento fundamental, pero creo que tenemos que dar un paso más adelante. Sí. Aquí me acuerdo una marcha muy grande en el 2007 contra las FARC. Vinieron las protestas contra Duque, que tienen un elemento distinto, que tienen violencia. Y eso tenía, digamos, no eran muy grandes, pero sí generaron un impacto económico tremendo esos bloqueos. Y creo que hay que mirar con mucho cuidado ese movimiento, porque creo que nos lo van a querer repetir. Y empezamos las marchas en el gobierno, y la última pues, fue muy, muy, muy grande, pero es apenas el principio. La marcha genera varios efectos. El primero, que la gente dice, estoy participando, me siento partícipe de la solución. Lo segundo es que eso genera un ánimo para ir más allá. Y lo tercero es que creo que tenemos que hacer lo mismo que hicimos en País Libre con las marchas de No Más, es soltar esto hacia la ciudadanía. Yo creo que lo de Bogotá, que me parece que fue fantástico, no hubo tarima, porque querían en tarima a los políticos, y esto no es de los políticos, esto es de los ciudadanos. Yo creo que aquí, si uno va a tener una tarima, tiene que tener un médico, tiene que tener un paciente, tiene que tener alguien que tiene su pensión en peligro, tiene que mostrar y dejar hablar a la gente que está siendo afectada por las medidas del presidente Petro. Y creo que al empezar a diseñar este mecanismo ciudadano, podemos crear una organización ciudadana muy importante que se convierta en el gran instrumento de contención de los más grandes atropellos y errores que puede hacer Petro, no solo contra la economía, sino contra la democracia, porque yo le digo, Daisy, estoy absolutamente seguro que Petro se quiere quedar. Estoy seguro. Sí, eso es evidente, eso se nota. Y la única manera que no lo vamos a dejar quedar es en la calle. A mí me surge, doctor Santos, un paralelo, escuchándolo,
la marcha de 1 millón de voces contra las FARC, que esa, usted y yo estábamos en el gobierno en ese momento. Todos. Ah, Sí. no, yo no, ya no. En el No, 8 no. es que yo trabajaba en ese momento con el doctor Pacho. Santos. Sí. Sí. Esa fue una marcha que surgió de un grupo de ciudadanos, Sí, sí. ¿no? Esa la recuerdo porque lo hablamos y lo comentamos en su momento. Fue una marcha de ciudadanos y que sacó a la ciudadanía independientemente de la clase social, de la creencia política, de la ocupación. Y en la marcha de este fin de semana se vio algo parecido, Sí. ¿no? Ese es un mensaje contundente, pero que hasta el momento el presidente de la República parece que no lo ha escuchado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para capitalizar esta masa ciudadana? Porque, como usted muy bien lo decía, no es de políticos, no es un Mire, tema político. no tiene toda la razón y sí me acuerda mucho más. La de ayer me acuerda muchísimo a las del no más, me acuerda un poco las del secuestro y me acuerda muchísimo a la marcha contra las FARC, porque finalmente detrás de esto fueron los ciudadanos. O sea, de Sí. verdad, estaba Diego Santos, estaba un montón de gente en Medellín, eran ciudadanos también los que organizaban, etcétera, etcétera. Y eso manda un mensaje que estoy seguro que Petro oyó, pero no le importa, porque él piensa distinto, él tiene una mirada distinta, tiene una mirada un tanto mesiánica a su papel y usted lo ve cuando después se inventa una locura de trino como el que sacó hoy diciendo que 3 heridos, que no es que cuando Sí. no hay una cosa más pacífica que esta, donde ha dado las garantías, claro, sí, obvio ese es su papel, donde no ha habido un policía, no se necesitaba un policía porque eran totalmente tranquilas. Y donde se manda un mensaje absolutamente contundente. Yo creo que esta tiene un elemento que hay que empezar a construir con mucho más fuerza. Y era la de los carteles con la gente de los políticos que se venden, que se entregan, que hacen marrullerías para aprobar reformas. Los dos conservadores que calladitos aguantaban el quórum a pesar de que su partido dijo vamos a votar no y facilitaron el quórum. Los señores de la U, que son unos sinvergüenzas absolutos, que dicen no vamos a estar y estuvieron todos. Los liberales por lo menos eran mucho más fronteros, estos 9 liberales dijeron no, sí la vamos a apoyar, sí nos gusta, parece que eso por lo menos es respetable, pero lo cierto es que esta reforma puede generar los problemas más graves fiscales que el país tenga y que generen inflación. Es un poco parecido al camino de Argentina, que ese es el gran. Mucho en Argentina, cuando se chuparon las pensiones, allá tenía una diferencia, podían imprimir. Entonces imprimían y por eso acabaron con inflación del 100, del 120, etcétera, y acabaron generando la crisis fiscal que tienen. Y esa es mi gran preocupación frente a la reforma, pero les dolió. Les dolió que la gente saliera a decirles, oiga, su voto, que les exigiera y que les dijera, ¿sabe qué? Su voto no lo vamos a olvidar. Sabe que ese rostro votó por esto y por eso nunca voy a volver a votar por ellos. Y creo que esta nueva fase tiene que ser muy contundente frente a las incoherencias de políticos y por eso creo que es un tema mucho más ciudadano aquí. Aquí nadie que quiera ser candidato ni sea nada debe estar ahí al frente haciendo eso porque creo que eso es lo que nos ha dado legitimidad, nos ha dado credibilidad y le está dando legitimidad y credibilidad a esto. Y sí creo que hay que empezar a individualizar aquellas personas que dicen una cosa y hacen otra, sobre todo en posiciones de tremendo poder como es el de un senador o de un congresista, un representante de la Cámara, y donde no son coherentes y donde se venden por ejemplo, el presidente de la Comisión de Acusaciones le entregaron, conservador por cierto, le entregaron la entidad que está liquidando Ferrocarriles Nacionales. Lo que sorprende es que el de Ferrocarriles Nacionales no se ha liquidado hace mucho antes y que siga vivo, responsabilidad de todos, sí. pero le entregaron eso y le entregaron otra. Entonces, están pasando esas cosas. Petro ya sabe, está empezando a manejar, digamos, mucho mejor esa capacidad de entregar. Sé que está interviniendo muy fuertemente
en la decisión del Partido Conservador sobre quién va a ser el próximo presidente del De la Senado. comisión. No, del Senado. No, del Senado. Claro, porque sea, nada me ha sido muy fuerte, nada me ha sido muy contundente. No, ha sido impecable. Impresionante, sí. Entonces, quiere que sea Trujillo, que está totalmente entregado, del Partido Conservador quiere que sea Trujillo, que está entregado, y toca evitar esas cosas. Y creo que las marchas que vienen y las movilizaciones que deben ser descentralizadas, de tener una organización adelante, y casi que por Zoom decir, oiga, hagamos esto, oiga, hagamos esto otro, oiga, hagamos esto otro, tienen que generar esa presión en lo local, aquellos que se venden, porque eso sí les va a doler. A ellos lo único que les importa es el puesto y es sus votos, y eso se puede, digamos, hay que ponerlo en evidencia y tener movilizaciones permanentes porque esto es lo que se necesita. Sí, pero Pacho, volviendo al tema de lo que mencionabas, sí, la actitud mesiánica que tiene Petro, pues indudablemente nos hace temer que él piense que puede quedarse, pero parece ser, bueno, lo sé por experiencia y porque he tenido gente cercana que ha trabajado con él, que es profundamente terco, porque es sorprendente el trino de Laura Sarabia y del ministro del Interior, reconociendo la fuerza que tuvieron las marchas. El presidente ese mismo día dijo que habían salido 250,000 personas. Entonces él no reconoce nada, pero no nos tenemos como que preocupar si reconoce o no reconoce, sino hacer que las marchas tengan efecto. Yo revisando los temas de las marchas, cómo al general Reyes lo tumbaron a través de marchas, cómo Abadía Méndez salió a través de marchas, qué pasó con Rojas Pinillas, más allá del pacto de Sitges, ¿sí? Entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Es que haya realmente, yo pienso que resultados, nos dijo Víctor G. Ricardo en una entrevista que le hicimos en el programa en vivo hace unos 2 meses, que él recordaba cómo él ya no estaba en el gobierno porque la marcha contra las FARC fue en el gobierno, en el segundo gobierno de Uribe, cómo le había impactado a las propias FARC ese resultado, esas marchas. Sí. Entonces, más allá de lo que el presidente quiera, diga o saque a través de su cuenta de X, Instagram, donde él quiera, es que esto no se puede quedar solamente en que las cifras maravillosas y las imágenes en televisión. Pues yo recuerdo las voces del secuestro, que también nuestro amigo Erwin estuvo amenazado, el caso de ustedes en País Libre, qué pesar que se acabó País Libre, porque Pacho, los secuestros siguen. Obviamente no tenemos las cifras de los años en que ustedes lucharon tanto contra el secuestro, pero leía yo las cifras del Ministerio de Defensa, de un año a otro, del 22 al 23 subieron 72%, pero nadie está hablando de los secuestrados. Y el tema del Cauca, está en guerra. Entonces las marchas, me parece a mí, porque yo decía el otro día en una reunión que estuvimos con Alejandro Gaviria, porque él sí advirtió y dijo, el tema de la salud le puede costar caro al presidente, porque ese es un tema que toca a todo el mundo. Y yo recuerdo de las marchas que me tocó cubrir a mí, yo cubrí todas las de País Libre y infinidad de marchas, la marcha que se hizo para lograr que saliera libre del secuestro Jaime Betancur Cuartas, estando él de magistrado del Consejo de Estado, y el presidente era su hermano, Belisario Betancur. Y yo digo, ese fue un resultado que yo lo viví. Claro. Pero muchas de las marchas, pues, no dan para más. Si miras hacia atrás, claro, ¿qué pasa con la marcha del silencio en el año 48? A los 2 meses matan a Gaitán. Y es posible que si aparecen líderes con cara dentro de las marchas, por eso es que yo miraba también en las marchas que no había tarimas, cosa muy buena porque no van los políticos, pero ¿quién se atreve a ser líder y convertirse en en una persona que es el blanco perfecto para que lo maten o no? Pues mire, venga, le cuento y echemos para atrás la anécdota de Oscar, de Víctor G, porque eso hace parte de la historia del no más, porque fue en las marchas del no más que a la FARC, que estaba en proceso de paz, les costó muchísimo. Pero le voy a contar otra anécdota. Habíamos organizado ya 100 buses con alimentos, con gasolina, con baños, llenos de gente para ir al Caguán. Ah, sí me acuerdo.
a plantárnosles a las FARC, a decirles un minutico, ¿ustedes creen que aquí pueden hacer? Lo teníamos listo y Víctor G nos dijo, hermano, no lo hagan. Es muy peligroso, y no nos autorizó a hacerlas. Cuando les hubiera pasado lo que le pasó a Ingrid Betancourt. No, venga, le cuento. Cuando llegó Rafael, que estuvo en el momento en uno de los momentos allá en discusión, Romaña le dijo, afortunadamente su hermanito no vino acá con los buses porque le hubiera pasado lo mismo que Ingrid Betancourt, se lo dijo. Soy testigo de eso porque Víctor G nos llevó a los directores. Y estaban todos, y incluso le dijo a él, oiga, y a ustedes nos faltó secuestrarlo, ¿no? Que se había salvado porque él era un ricachón que tenía acciones. Yo me acuerdo porque fue en una de esas visitas que nos llevaron a los directores, que estábamos en pleno proceso, ¿no? Sí, en pleno proceso. Pero ellos tenían claro, y hay imágenes y hay momentos de la historia colombiana que tienen que ver también con lo que hacemos los periodistas. La famosa foto del pájaro muerto en un pozo de petróleo, y que el cura Pérez dijo, que me perdone la audiencia, y es que ese HP pajarito nos hizo mucho daño. Por eso esto es importante, mire, porque es que yo tengo claro, tú dijiste una cosa importantísima, el efecto así no le llegue a Petro, digamos, ese efecto de las marchas le llega a todo el mundo, le llega al opositor duro, al opositor blando, al activista duro, al activista blando, al seguidor duro, al seguidor blando. Todo eso que rodea al presidente empieza a sentirlo. Y eso genera, digamos, un clima que de alguna manera tiene una reacción. En el caso de las FARC, pues la reacción fue, me acuerdo, ahora, claro, 19 o 14, o no, es que en octubre, 28 de octubre del 99, las marchas, no más millones de gente por todas partes, era impresionante. Y cuando reabren, porque se había parado la negociación por algo, y la reabren ese día, y era todos los carteles del no más, pero no más de las FARC, no más imperialismo, no más hambre, no más rico, no, que, o sea, mostraron que les había dolido. Entonces, sí es un instrumento poderoso, pero creo que tenemos que hacer otra cosa que va más allá. Sí, hay una cosa que me gustaría recordar, que pues generalmente pues yo cuando hago informes y cuando he trabajado en medios siempre me voy atrás, y por eso esto se llama Historia Vivida con Daisy Cañón y Daniel Reyes, porque todo se repite y hay que revisar lo que pasó en las protestas de 1909, comienzos del siglo pasado. El presidente era el general Reyes y es un gobierno de todos los excesos imaginables. Cuando yo hacía la maestría en ciencia política y mirábamos los distintos gobiernos y todo lo que pasaba y por qué la gente no quería o por qué se acaba la hegemonía conservadora, etcétera, etcétera, era un presidente que perseguía la oposición política, intentó perpetuarse en el poder. Sí. Y las intenciones de firmar un tratado con Estados Unidos para poner punto final a la separación de Panamá desembocaron el 13 de marzo de 1909 en una multitudinaria marcha en Bogotá encabezada por estudiantes. Reyes no hizo caso. ¿Qué hizo? Declaró estado de sitio. Que tú y yo fuimos víctimas del estado de sitio. Yo decía, estamos en estado de sitio. Edgar Telles me decía, sí, pero estábamos en estado de sitio. Como éramos televisión, había cosas que no podíamos cubrir. Y entonces él declaró el estado de sitio, y desconociendo que la gente estaba protestando, y lo que hizo fue recortar libertades y garantías constitucionales a la luz del estado de sitio. Pese a esa representación y a las manifestaciones no pararon. Hay un momento en que la gente se vuelca a las calles y dice, así me maten, y a él no le quedó más remedio que renunciar. Bueno, pues la Asamblea Constituyente no aceptó, pero la situación, eran tan graves las protestas que al final perdió legitimidad y en junio de ese mismo año dimitió. Yo traía eso a colación porque me parece que puede que el presidente desconozca lo que quiera, que salga, ya no tiene el 121 pues para clavarnos el estado de sitio, tiene X y sale ahí a decir eso, pero la situación, si la gente se le rebota más, en el caso de la salud, Pacho, es un tema muy grave. Yo veía a la gente en la noche del domingo en las entrevistas y decían,
Pero es que nosotros votamos por Petro, pero es que eso nos está acabando la salud. No hay citas, no hay medicamentos. ¿Qué Sí. van a hacer los usuarios de compensar si la empresa entra en liquidación? Mis porteros del edificio me decían, nuestra compañía nos tienen que compensar, porque los que están intervenidos entendemos que sí les siguen prestando servicio, pero si liquidan compensar, ¿para dónde vamos? No, es que precisamente hoy un colombiano que vive aquí me dijo, mi mamá ya no le están dando los remedios para el cáncer, porque como el gobierno no lo reembolsa, entonces a veces dice, mire, a mí no me da la plata. Y eso se va a ir aumentando, o sea, las intervenciones y los mensajes del gobierno frente al tema de la salud ya están produciendo muertos, y ese es un tema que tenemos que elevarle el perfil, porque, hombre, tenemos un gran sistema de salud con todos los problemas que tú quisieras que se han podido arreglar de esa manera, y él se fue por el extremo y está destruyendo lo bueno que había. Estoy seguro que eso es una de las razones por las que le va a Una costar. acotación, Pacho. A mí me llamó mucho la atención la presencia de cuerpo médico, pacientes, porque indudablemente, yo recuerdo a mi querido Hernán Castillón, que era nuestro presentador en TV Hoy, decía, este noticiero de hoy, y se tocaba el bolsillo. Yo un día le dije, ¿qué es eso, ingeniero? Me dijo, que no le toca el bolsillo. Cuando las noticias le tocan el bolsillo a la gente las ve. Y esto es cierto, porque mientras la gente diga, incluso reformas tributarias, la constituyente, la gente del común no entiende. Pero cuando a mí me tocan a mi mamá, a la que no le den los medicamentos contra el cáncer, la diabetes o lo que sea, ahí sí ya no es tan fácil que yo me aguante o no. Yo creo que por ahí pero ahora que tú hablas de constituyente y hablas de todo esto, yo creo que todo este activismo y toda esta descentralización y toda esta organización que hay que hacer va a encontrarse un punto en el que va a ser necesario sacarla a la calle de una manera un poco distinta. Así como hablaban en el 1909 de que así nos maten salimos. Yo creo que Petro quiere montar la constituyente a través de una crisis que va a crear finales de este año y principios del otro año, con la primera línea que él la sabe manejar, que son pocos, son 300 acá, 4 acá, pero con algunos armados. Sí. Y va a bloquear Buenaventura, Cali otra vez. Y como él tiene la policía del ejército, va a decirle, no, ustedes no se metan. Esa es protesta ciudadana, son los ciudadanos diciendo, pidiendo constituyente y no sé qué. Y la única manera de levantar esto es con la constituyente. Ahí nos va a tocar a los ciudadanos desarmados, no sé si con camiseta blanca salir a decir, tranquilo presidente, nosotros vamos a abrir otra vez las calles y nosotros vamos a desmontar estos bloqueos. Ahí es donde creo yo que todo esto va a confluir para lograr que sea el ciudadano desarmado y que en masa le llegue a esos bloqueos y les diga qué pena, pero ustedes no son los dueños ni de la carretera, sean 500, sean 1000, ni del sentir de los colombianos. Él ya lo dijo. Él lo dijo en esa época cuando dijo, yo soy de la primera línea y además esta primera línea tiene que llevar una constituyente. Lo dijo clarito. Sí. Entonces sí siento que esto va a llegar ahí. Seguramente pueden haber muertos porque ellos tienen armas, pero cuando vean 10.000 personas llegando pacíficamente, va a ser distinta la reacción. Y creo que eso va a ser la única manera como vamos a poder evitar que a través de la creación de un caos, que es de lo que viven, como viven y para lo que viven, nos traten de imponer una constituyente. Y eso es parte de lo que hay que crear, pero muy descentralizado, muy organizadito, y diciéndole a la gente, aquí por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos nos toca arriesgar la vida. Y yo seré el primero y estaré ahí, porque nos toca, porque sí creo que me he hecho con mi esposa, que no hemos hecho sino luchar por la libertad toda la vida, que no hemos hecho sino, porque entre otras cuando hay un secuestro, la víctima no solo soy yo, la víctima fue mi esposa, la víctima fue mi papá, y con María Victoria nos hemos dedicado a luchar por la libertad. Ella en el no más era la que manejaba todo, yo ponía la cara, yo llegué. Entonces una persona que con ella hemos luchado por esto y no vamos a dejar a este país tirado. Este país va a necesitar esta última lucha. Creo que el país entendió que el populismo, y creo que una gran parte de Colombia entendió los nefastos efectos del populismo,
pero yo creo que se va a querer mantener en el poder y no, esa es una raya que no podemos permitir que se cruce. Que se cruce. Aquí hay una cosa, perdón, que te interrumpa. El presidente ya convocó, según él, al verdadero pueblo a marchar el 1 Las marchas de mayo, del 1 de mayo, sí. El primero al verdadero pueblo, ¿no? Como si quienes marcharon el pasado domingo no fueran parte del pueblo colombiano, primera cosa. Pero también dijo que él quiere salir a marchar con los sindicatos como uno de ellos, ¿no? Mejor dicho, ahí queda uno como perdido un poco frente a cómo hacer, porque una cosa que Pacho decía hace un ratico, es que hay un grupo que viene armado, ¿no? Sí. Porque la marcha de 1 millón de voces contra las FARC, la marcha de el No Más, las marchas del No Más de País Libre, la marcha de este domingo, no hubo disturbios, no hubo vandalismo, no hubo destrucción, no hubo necesidad. Y no es porque la policía no estuviera ahí. La policía estaba, igual que en todas las marchas. Pero en las marchas que él convoca, siempre hay vandalismo. Entonces, los desarmados contra los armados, ¿qué podemos hacer contra ese llamado del presidente de la República a salir un poco en desobediencia civil el 1 de mayo? Pues mire, ya un sector de la CGT que le dijo, oiga, presidente, por favor no deslegitime la marcha que es de los trabajadores y los sindicatos. Sí. Si usted la quiere volver política, no. Yo creo que él lo que quiere es generar una confrontación. Él vive de la confrontación. Él no puede sentarse con alguien y lograr un acuerdo, no puede. Él solo ve enemigos en los que no están totalmente de acuerdo con él, que es un poco esa mente mesiánica de yo soy el iluminado y lo que yo digo es lo correcto. Vamos a ver qué pasa el 1. No creo que no van a tratar de movilizar. Muchas de las otras marchas que han salido muy mal le daban permiso a la gente para salir, le daban en unos casos, y me cuentan muchas entidades del Estado, le decían tienen que salir. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que hacer lo nuestro, y lo nuestro es hoy, mañana, pasado mañana, ir organizando más marchas para ese momento que le digo una cosa, ojalá nunca llegue, ojalá no pase, ojalá no tengamos que hacer eso. Esas 10,000 personas que van a ir a levantar un bloqueo en Cali, estemos con ellas y no muera ninguna. Sí, dicen perdona, que hubo intento de tomarse estaciones de Transmilenio de los de la primera línea tratando de filtrarse en las marchas, porque eso era evidente que lo iban a hacer. Y tenemos a Gustavo Bolívar en una posición muy importante, con muchos recursos, y él es, digamos, uno de los que apoya la primera línea, pues hizo la recaudación de dineros. Entonces, yo quería compartirles esta imagen que la deben recordar, no sé a ver cómo me va con la compartida. La famosa foto en la plaza de Tiananmen del hombre frente a los tanques. Es una que fue premio Pulitzer. Sí. Impresionante esa fotografía, como de verdad, ¿la vieron? No, todavía no. No. Espérate que como la fotografía del hombre frente a los tanques de Tiananmen es impresionante. El parado ahí, inerme. Ahí. ¿La encontraste, Dani? Yo la tengo acá. Entonces, uno dice, siempre hay un valiente y son imágenes icónicas. La niña en Vietnam también desnuda, corriendo ante las bombas. Del napalm. Sí, de napalm. Entonces uno dice, esto también tiene que ser que nos tenemos que llenar de valor. Sí. Esa es la foto. Míreme esa vaina, míreme ese valor de ese señor. Ese hombre. Y mira eso, son 4 tanques impresionantes chinos, por Dios, y el tipo se para enfrente y los para. Entonces yo creo que pues sí, hay que llenarse de valor. Eso es lo que yo creo que eso es lo que nos va a tocar hacer uno. No hay que olvidarse que en Ucrania fueron manifestaciones brutales las que le devolvieron la democracia a Ucrania en el año 2014, 2013, no me acuerdo. No hay que olvidarse de la primavera árabe que cambió
gobiernos en muchos países, algunos volvieron otra vez las dictaduras, pero eso es otra discusión. No hay que olvidarse del efecto de la ciudadanía en Sri Lanka. En Sri Lanka, después de una crisis brutal y no sé qué, y un presidente reelegido y una cosa así de manera ilegal, y la gente finalmente tomó la decisión de tomarse el Palacio de Justicia, etcétera, y el Palacio de Gobierno, y al presidente ilegítimo le tocó irse. El poder del ciudadano es muy grande, pero lo que es importante es que ellos entiendan que ese poder es de ellos, es del ciudadano, y no es para elegir a esto y para elegir al otro, sino para mantener una democracia, para mantener unas libertades. Por eso me parece que el siguiente paso tiene que ser una cosa muy ciudadana, que los partidos quieran pegarse allá, atrás, porque es que esa legitimidad de la ciudadanía, yo lo viví mire, usted no se imagina las marchas de país, de pronto, las del No Más, de pronto, acabamos de organizar una marcha en Riohacha. ¿Quién? No tengo ni idea. Ni salía gente en Riohacha. Eso tiene un efecto, pero eso es cuando la ciudadanía se empodera, y lo más importante de la marcha el domingo es que el ciudadano se empoderó y está diciendo, bueno, vamos a defender este país, vamos a defender esta libertad. La gente se está pronunciando, y lo que nos decía Alejandro Gaviria en un almuerzo que tuvimos de un grupo que se llama El Simposio, en que estamos periodistas, generales retirados, gente de derecha, de izquierda, está el hermano de Pizarro, y es muy interesante. ¿Eduardo? Sí, Eduardo va a ese grupo, estaba el general Mora, y Alejandro nos hizo una charla muy interesante y dijo que es una de las personas que lo he escuchado decir de la terquedad del presidente, que como dice una cosa, por ejemplo, en una reunión, en un consejo de ministros, y todos quedan convencidos, y al rato sale y va a una manifestación y dice exactamente lo contrario. Dice que es como dicen los argentinos, cara dura. Dice, y que él le decía, porque Elvira Cuervo de Jaramillo, que es nuestra moderadora ahorita, porque el anterior era el general Bonetti, infortunadamente murió, entonces dice, bueno, Alejandro, ¿usted por qué aceptó eso? Digo, porque yo creo en la gente, y cuando él me llamó, yo nunca pensé que me iba a nombrar ministro, era lo que menos estaba esperando, que todo lo que decía lo iba a cumplir, y cuando llego al gobierno me doy cuenta que no, lo viví en carne propia, pero él sí advirtió que el tema de la salud iba a ser la piedra en el zapato, y que si seguía por ese camino, no imaginamos nunca que iba a ser esto que está pasando ahora, pero que eso, la gente del común no se lo iba a aguantar. Creo que se nos está acabando el tiempo a todos, nosotros ya casi tenemos programa en vivo. Pacho, no sé si quieras cerrar con alguna... Nada, no, que esto apenas está empezando, y el ciudadano tiene que empoderarse y defender la democracia y defender las libertades para nuestros hijos y para nuestros nietos. Se convierte, por lo menos en mi caso, en una razón de vida. Lo ha sido desde el secuestro, y yo quiero que muchos ciudadanos entiendan que acá no hay salvadores, acá no hay mesías, acá a este país lo salvamos entre todos, y que eso que vivimos el domingo tocará hacerlo muchas otras veces, y algunas veces con riesgos mucho mayores, porque la marcha el domingo no tuvo riesgo, pero con riesgos reales a la vida, y que pues la democracia es el mejor sistema de gobierno, por lo menos que se han inventado hasta ahora, como decía Churchill, y que defenderla tiene costos, y los costos apenas están empezando. Ay, yo me acuerdo de una afiche que, si no estoy mal, hizo País Libre, los buenos somos más. Sí. Ese fue maravilloso, sí. Que era un poquiticos de malos, era como el mapa de Colombia, y el mensaje era los buenos somos más, que eso es cierto. Sí, nos va a tocar pararnos frente a los tanques de guerra. Pues por ahora ir a desbloquear primera línea, que creo que es lo que nos va a tocar, y ahí estaremos de frente. Sí, bueno, un encanto tenerlo, qué maravilla haber podido conversar finalmente con uno de los líderes por años de marchas contra un tema que es un flagelo, el secuestro. Pacho, muchísimas gracias, de verdad, espero que podamos invitarlo en otra oportunidad. Pues Daisy, muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Y bueno, un abrazo inmenso. Qué rico volver a verte ahí cerquita. Gracias. Bueno, ok, feliz noche. Muchísimas gracias. Chao. Chao.